Para comenzar con esta evidencia, primero les daré una breve introducción de lo que se va a tratar. Todas estas lecturas de las que se van a hablar en este video tratan de la historia de América, pero desde diferentes ángulos. Como se ha contado más la historia por el colonialismo, cómo fue la época de los imperios europeos aquí, una mirada nueva a las independencias que no fueron tan heroicas como nos enseñaron, y por último, ¿qué pasó con México después de independizarse? Que en realidad no dejó de depender de otros. Empezaré a hablar pues de la primera lectura, la cual es la nueva historia descolonizada de América. En esta el autor habla de que la historia de América que nos han contado siempre ha sido escrita desde la mirada europea, como si los indígenas y los pueblos originarios no tuvieran historia propia antes de la llegada de Cristóbal Colón. Propone una descolonización de la historia. Hay que contar el pasado desde las voces de los que vivieron aquí antes, ver las civilizaciones americanas como sociedades complejas con sus propios sistemas políticos, económicos, culturales y no solo como salvajes que necesitan ser civilizados. Critica mucho la idea eurocéntrica que pone a Europa como centro del mundo y dice que hay que cambiar la forma en que enseñamos la historia para quitarle ese sesgo colonial que todavía tenemos. Esta lectura más que nada se me hace muy interesante porque nos hace dudar de lo que hemos visto desde que estamos en primaria y nos hace pensar e imaginar cómo fue en realidad la historia y qué tanto nos cambiaron la historia desde la primaria que ahora podemos ver con otros ojos. Como segunda lectura tenemos la del libro de Edwin Williamson, el capítulo sobre Historia de América Latina, la era del imperio. En este texto cuenta cómo llegaron los europeos y conquistaron todo. Empieza con Cristóbal Colón desde 1942, la búsqueda de oro y rutas a Asia, el Tratado de Tordesillas que dividió el mundo entre España y Portugal. Luego explica las conquistas grandes, Cortés contra los aztecas en México, Pizarro contra los incas en Perú, cómo usaron alianzas con indígenas que estaban peleados entre ellos, enfermedades que mataron a millones, la encomienda para explotar a la gente, el traslado de esclavos africanos para las plantaciones de azúcar, sobre todo en el estado de Brasil. Es una narración bastante detallada de cómo se armó el imperio español y portugués en América, con mucho abuso y control desde la corona para poner orden después del desastre de los primeros conquistadores. Lo que más me llamó la atención es cómo las epidemias fueron clave en esta época. Sin ellas la conquista hubiera sido mucho más difícil de lo que fue. Como tercera lectura tenemos la de las guerras de independencia y el nacimiento de los estados-nación americanos, una reconsideración de Tomás Pérez Bejo. Este artículo me hace pensar de manera muy diferente. El autor dice que no hay que ver la independencia como una gran lucha de naciones contra España, porque las naciones como las conocemos hoy en día no existían así antes. Fueron más bien guerras civiles dentro del Imperio Español provocadas por la crisis en Europa, invasión napoleónica, abdicaciones de Fernando VII. La gente al principio no quería independizarse, sino defender al rey. Después se armaron juntas, se pelearon entre diferentes grupos, como son los criollos, peninsulares y castas. Y al final surgieron países nuevos casi por descarte. Critica la historia tradicional que pone a héroes como Bolívar o Hidalgo como liberadores de naciones ya formadas. Dice que los estados vinieron primero y las naciones se fueron construyendo después, muchas veces con guerras internas hasta bien entrando el siglo XIX. También menciona que los ejércitos eran casi todos americanos, no españoles, y que los peninsulares eran muy pocos. Este capítulo más que nada me gusta porque es como si le quitara un poco la verdad a lo que se ha contado en los libros de primaria. Como cuarta lectura tenemos la de las relaciones internacionales de México en el siglo XIX, de la independencia formal a la actualización de la dependencia, de Rosa Isabel. Esta habla específicamente de México después de 1821. Dice
que aunque nos independicemos formalmente de España, en realidad pasamos a otro tipo de independencia, ahora con Inglaterra, Francia y sobre todo con Estados Unidos de América. El país se construyó en un capitalismo dependiente. Vendíamos materias primas baratas, comprábamos productos caros de afuera y eso limitaba mucho lo que podíamos hacer por política exterior. Hubo intervenciones extranjeras, como la de Francia con Maximiliano, pérdida de territorio con Estados Unidos en 1848, deudas que nos obligaban a aceptar condiciones malas. La idea central es que la independencia no fue completa. Cambió el dueño, pero seguimos en una posición subordinada hasta bien entrando el siglo XX. Y eso se ve en la Constitución de 1917, que intenta romper un poco ese ciclo. Es como que la independencia política no trajo independencia económica realmente. Después de comprender estas 4 lecturas, ya nos hace quedar claro que la historia de América no es tan buena como nos la han contado desde primaria. Hubo una conquista brutal que destruyó mucho de lo que ya existía aquí. Luego un periodo de control imperial muy fuerte. Unas independencias que fueron más desorden y guerras internas que una revolución planeada. Y en el caso de México, y también hemos de suponer que en otros países, una libertad que quedó a medias porque seguimos dependiendo de potencias más fuertes que las que somos. Lo más importante es que hay que analizar, leer y comprender estas lecturas de manera crítica, sin quedarnos con las versiones oficiales, la que se nos cuenta. Y entender que el colonialismo no terminó en 1821, sino que cambió de forma. Eso nos ayuda a comprender mejor por qué América Latina todavía enfrenta tantos problemas de desigualdad y dependencia. Y eso sería todo para finalizar esta actividad.